En el gimnasio abarrotado, Marcus Thompson miró a Han con desprecio y dijo: «No eres nada, solo una rara invisible». El silencio que siguió fue roto por el sonido de sus propios pasos, pero lo que él no sabía era que esa frase se convertiría en el principio de su caída. La humillación de Marcus fue solo el comienzo. Suscríbete ahora y no te pierdas el giro que nadie esperaba. El eco de los tenis en el suelo del gimnasio fue tragado por un silencio escalofriante. En el instante en que Marcus Thompson, con el aura de un rey en su propio reino, se detuvo frente a Han Walker. No solo la señaló, la acorraló contra la pared, a pocos centímetros de su rostro, asegurándose de que cada uno de los cientos de estudiantes presentes fuera testigo del espectáculo. «¡Mírenla!», gritó, su voz cortante resonando por los altavoces del gimnasio. «Nuestra querida Han, la invisible de la escuela, tan tímida que apenas sabemos que existe». Una sonrisa cruel se dibujó en sus labios, mientras las miradas de sus compañeros caían sobre Han como un peso aplastante, una humillación pública que oprimía su pecho. Marcus se inclinó, su voz ahora un susurro siseante, pero audible para todos. «Estoy cansado de que seas tan insulsa. ¿Qué tal una actuación para demostrar que tienes algún valor? Anda, arrodíllate». Hizo un gesto con el pie, como si apartara basura, y añadió: «Al suelo ahora. Y para nuestro espectáculo privado, la estrella va a ladrar». «Así es, Han, ladrar, como un perro. Vamos, muéstrales a todos lo que realmente eres». Las risas dispersas eran cuchillos perforando el alma de Han, que sentía su sangre hervir. Por fuera permanecía inmóvil, pero por dentro el miedo comenzaba a disolverse en una furia helada. Su mente, refugio en momentos de caos, empezó a contar, fría y precisa: 1, 2, 3, 7, 8, 9. La cuenta de Han, antes un simple refugio contra el terror, ahora se transformaba en una chispa interna, cada número encendiendo una parte de su mente y cuerpo entrenados. Su rostro pálido de segundos atrás, marcado por la abrumadora presión de la humillación, comenzó a endurecerse sutilmente, ganando una quietud peligrosa que la mayoría de los presentes no comprendió. Sus ojos, que antes evitaban la mirada burlona de Marcus, ahora lo fijaban con una intensidad gélida, perforando la fachada arrogante del matón. La vergüenza y la sumisión esperadas no se manifestaron. En su lugar, una calma extraña, casi depredadora, invadía cada fibra de su ser. Han sentía la adrenalina no como un peso paralizante, sino como un combustible puro, afilando cada uno de sus sentidos, aislándola del caos del gimnasio lleno. El murmullo de la multitud, los cuchicheos, las risas crueles, todo desapareció, reemplazado solo por el sonido fuerte y constante de su propio corazón, un ritmo que guiaba sus próximas acciones. Los ecos de largas noches de entrenamiento intenso, el dolor superado en rings clandestinos, las lecciones duramente aprendidas sobre control y precisión, todo convergía en ese instante exacto, preparando su cuerpo y mente para lo inevitable. Ajustó imperceptiblemente el peso sobre sus pies, una postura casi invisible para el ojo distraído, pero que era el preludio de algo devastador, la base de una fuerza que estaba a punto de estallar. El fantasma que mantenía oculto en las sombras de su vida secreta estaba finalmente despertando. Marcus, aún inmerso en su burbuja de prepotencia y cegado por la expectativa de su victoria humillante, no notó la profundidad del cambio que ocurrió ante sus ojos. Dio un paso al frente, una sonrisa triunfal y complacida en el rostro, listo para reiterar su cruel orden y presenciar el colapso de Han. «¿Qué pasa, gatita? ¿Se te atoró el ladrido en la garganta?», se burló, su voz resonando con falsa preocupación, pero cargada de desprecio. Pero antes de que la última sílaba muriera en el aire, Han se movió.
No fue un golpe salvaje dictado por la desesperación, ni un acto irreflexivo de furia. Fue algo rápido, preciso, un relámpago de movimiento que muchos en el gimnasio apenas lograron seguir. El brazo de Marcus, que estaba levantado en un gesto de burla y superioridad, fue desviado con una fuerza y técnica sorprendentes, y perdió el equilibrio por un instante, tambaleándose hacia atrás. El impacto fue seco e inesperado, la sorpresa en su rostro reemplazando instantáneamente la burla. El gimnasio, que segundos antes resonaba con risas cómplices, y la voz arrogante de Marcus, cayó en un silencio absoluto, la multitud atónita, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Han dio un paso atrás, su expresión inalterada, la mirada firme y desafiante, invitando a Marcus a reaccionar a algo que nunca imaginó. El impacto congeló a Marcus por un segundo eterno. Su sonrisa arrogante se desmoronó, sustituida por una furia incrédula mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. Su cuerpo, acostumbrado a dominar, tambaleó, y la vergüenza de haber sido desestabilizado en público lo golpeó con fuerza brutal. La multitud, antes risueña, ahora murmuraba asombrada, un susurro que se extendía como fuego. Ojos abiertos seguían a Han, que permanecía inmóvil, su quietud aterradoramente controlada. Sentía la vibración de la sorpresa en el aire, el olor metálico de la adrenalina y la mezcla de miedo y fascinación en las miradas ajenas. Esa sensación de cambiar el juego de forma tan drástica le era extrañamente familiar de los rings nocturnos. La cuenta interna, antes defensa, ahora era brújula, guiando cada fibra hacia la batalla que Marcus, en su arrogancia ciega, aún no entendía que ya había comenzado. Él, el intocable, estaba expuesto, y todo el gimnasio sentía el suelo temblar bajo sus pies, indicando un cambio sísmico. La rabia explotó en el rostro de Marcus, sus ojos inyectados por la humillación sufrida. No pensó. Actuó por puro instinto, avanzando contra Han con un empujón brutal, buscando restaurar su supuesta autoridad y terminar con la escena. Pero Han, anticipando el movimiento con la precisión fría de quien lee a su oponente, se movió. Con agilidad que desmentía su apariencia, giró, esquivando el ataque con facilidad. Y en el mismo flujo, su mano agarró la muñeca de Marcus con una firmeza sorprendente y controlada. No fue una agresión, sino un control sutil que lo inmovilizó instantáneamente. Él intentó retirar el brazo con fuerza, pero estaba atrapado como en un torno. La fuerza de ella, contenida e inesperada, lo dejó completamente perplejo, su rostro contraído en una mezcla de dolor e impotencia. El gimnasio contuvo el aliento. No era una simple pelea escolar, era un enfrentamiento de mundos donde las reglas de poder de Marcus estaban siendo pulverizadas, revelando una fuerza en Han que jamás imaginó. La indignación hervía en Marcus, una furia ciega que oscurecía su razón. No podía aceptar ser humillado de esa forma por alguien que consideraba nada. Con un rugido de frustración, arremetió con el hombro, buscando derribar a Han con la fuerza bruta que siempre lo favoreció. Pero, para ella, el movimiento era en cámara lenta. Han esquivó con fluidez, casi danzando fuera del camino, y en el mismo instante tocó el codo de Marcus, girándolo sutilmente. Él tropezó, perdiendo la postura, su intento de ataque convertido en una caída torpe. La multitud murmuró con asombro y admiración silenciosa. El rostro de Marcus ardía de vergüenza y rabia, comprendiendo que no enfrentaba a una víctima, sino a algo mucho más allá de su comprensión. El capitán del equipo sintió que su mundo se derrumbaba. Cada ataque era respondido por Han con frialdad y técnica impecable, exponiendo la ineficacia de su fuerza ante su precisión. La rabia de Marcus se transformó en desesperación y confusión dolorosa. No entendía cómo esa chica era tan rápida, tan controlada. Sus pulmones ardían, el sudor corría,
no por esfuerzo, sino por pura humillación. Han, una roca, mantenía una mirada serena, concentrada. Sus movimientos eran eficientes, cada toque una lección, cada esquiva un golpe al ego inflado de Marcus. Todo el gimnasio presenciaba la caída del tirano y el surgimiento inesperado de una resistencia poderosa. El aire estaba cargado con la tensión del giro inesperado. La respiración agitada de Marcus llenaba el espacio. El miedo, finalmente, empezaba a mezclarse con su ira, pues veía su poder escaparse entre los dedos. «No eres nada», gruñó, la voz quebrada por la frustración y la impotencia, intentando una vez más intimidarla con palabras vacías, ya que sus puños no funcionaban contra ella. Solo una rara invisible, pero esas palabras, antes tan poderosas, eran ahora ecos vacíos en un gimnasio en silencio. Han, sin apuro, desvió su último ataque torpe con un movimiento fluido, un leve giro en su brazo que lo obligó a inclinarse, la frente casi tocando el suelo. No lo derribó completamente, solo lo mantuvo ahí, atrapado, en una postura humillante que exponía su vulnerabilidad ante todos. Era una demostración de control absoluto, no de violencia gratuita. Todo el gimnasio presenció la caída del gigante, sin entender la técnica compleja, pero comprendiendo perfectamente el monumental giro que acababa de ocurrir. Marcus, con el rostro rojo de furia y humillación, no logró liberarse del sutil control de Han. Ella lo soltó con un leve empujón, y él tambaleó hacia atrás, cayendo sentado en el suelo con un golpe sordo, la pose de rey, completamente destruida ante todos. Un silencio atónito y pesado llenó el gimnasio. Nadie rió. Nadie se burló de Marcus. La sorpresa y la incredulidad eran demasiado grandes para cualquier reacción inmediata. Todas las miradas, antes fijas en el matón, ahora se volvían hacia Han, la chica invisible, que permanecía de pie, respirando con calma, como si nada extraordinario, ningún terremoto social, hubiese ocurrido. Su postura erguida, la mirada tranquila e imperturbable, contrastaba brutalmente con el caos que acababa de revertir sola. Era el fin de una era para Marcus y el comienzo de algo totalmente nuevo para Han, y para la percepción de todo sobre el poder y la fuerza en ese lugar. El silencio del gimnasio se rompió en murmullos atónitos. Los alumnos miraban a Marcus, humillado en el suelo, y luego a Han, de pie y serena. La jerarquía social, antes tan rígida, se resquebrajaba ante sus ojos. El miedo que Marcus inspiraba se disipaba, reemplazado por un respeto reticente hacia la chica invisible. Nadie la veía más como débil. Aquellos que antes se burlaban ahora sentían un escalofrío. Era como si el aire hubiera cambiado, purificado de una antigua opresión. Nacía una nueva historia, escrita en las miradas de admiración y en los susurros de ¿quién es ella realmente? La máscara de invencibilidad de Marcus había caído, y la de Han se revelaba en un instante decisivo para todos. Han, por dentro, sintió un alivio agotado, sin ningún rastro de triunfo. La adrenalina aún corría fuerte, pero su mente ya regresaba instintivamente a su hermano David, el verdadero motivo de cada pelea, de cada riesgo que corría. Cada movimiento que había hecho allí era por él, para asegurar su tratamiento. El peligro de haber expuesto su habilidad, su vida secreta como Ghost, pesaba. Sabía que ese momento lo cambiaría todo, y no siempre para bien. La tensión en el aire aún era palpable, pero ahora estaba llena de expectativas desconocidas. Han solo respiraba, sintiendo la mirada de cientos de ojos sobre ella, una visibilidad que nunca quiso, pero que ahora por David tal vez fuera inevitable. Marcus permanecía en el suelo, el rostro retorcido entre furia y un shock paralizante. Su mente giraba. Cómo la chica que él despreciaba lo había desmantelado en segundos frente a todos. Las miradas,
Antes temerosas, ahora lo observaban con confusión, quizá lástima o incluso burla velada. La humillación ardía más intensamente que cualquier golpe. El rey estaba destronado, caído, y la brutal realidad de su poder quebrado lo golpeaba con fuerza aplastante. Sus puños cerrados temblaban con una impotencia que jamás había conocido. Su arrogancia se había derrumbado, exponiendo una fragilidad inesperada ante todos. Han no esperó aplausos. Con una última mirada tranquila hacia Marcus en el suelo, sin rastro de odio, se giró y caminó silenciosamente hacia la salida del gimnasio. Sus pasos eran firmes, pero sin arrogancia alguna. Los alumnos se apartaban, mudos, observándola partir como si una aparición acabara de pasar. Nadie se atrevió a detenerla. El rastro de su paso dejó tras de sí una atmósfera nueva de respeto y asombro. El sonido sutil de la puerta al cerrarse selló el momento. En el gimnasio quedó un nuevo tipo de silencio, el de la reflexión, del cambio inminente y de la pregunta en cada mente sobre lo que vendría después. La salida silenciosa de Han dejó un vacío y una atmósfera densa en el gimnasio. El murmullo entre los alumnos crecía, pero era diferente. Ya no eran risas ni temor a Marcus, sino una mezcla palpable de choque y fascinación. Los alumnos se miraban entre sí, la comprensión de lo ocurrido marcada en sus rostros aún atónitos. En ese instante se sembró la semilla de una nueva realidad. El bullying, antes una práctica normalizada y casi esperada, parecía ahora un eco lejano, ridículo en su pequeñez. Comenzaron los primeros susurros sobre la chica fantasma o algo similar, un nombre aún sin forma, pero ya cargado de peso y misterio. El poder de Marcus, que controlaba a todos mediante el temor, se evaporó en el aire, sustituido por la imagen vívida y silenciosa de aquella chica. Marcus, aún postrado en el suelo, sentía cada fibra de su ser gritar en una humillación insoportable. La rabia ciega que lo impulsaba ahora se mezclaba con una vergüenza corrosiva que le quemaba el alma. Él, el intocable, el rey autoproclamado de la escuela, yacía derrotado por una chica a la que consideraba invisible. Aquel era el fin de su reinado y lo sentía profundamente en cada hueso. El peso de las miradas sobre él era insoportable, cada una puñalada a su ego. Lentamente, con un esfuerzo visible y doloroso, se arrastró fuera del gimnasio. Nadie lo detuvo, nadie lo desafió. Solo el silencio y la incomodidad de su retirada forzada. El mundo de Marcus, construido durante años de intimidación, se había desmoronado en un instante, dejándolo desnudo y vulnerable ante todos. Han caminaba hacia casa. El ruido y la tensión del gimnasio ya se volvían un recuerdo lejano, casi un eco. El alivio de haber enfrentado por fin a Marcus y haber puesto fin a aquella humillación era real y tangible, pero la preocupación volvía, pesada y persistente. David, el tratamiento de su hermano, era su única e innegociable prioridad, la razón de cada riesgo, la fuerza motora detrás de su doble vida. La fuerza y habilidad que mostró en el gimnasio eran un secreto doloroso, forjado en incontables peleas, clandestinas y noches sin dormir. Aquel enfrentamiento público, por más necesario que fuera para su dignidad, exponía parte de quien era realmente, poniendo en riesgo todo lo que había construido en secreto. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros delgados, la soledad aplastante de su camino. Cada paso era un recordatorio vivo del por qué hacía todo aquello, del sacrificio constante por su amado hermano. Mientras Han se alejaba, en los pasillos de la escuela la noticia del enfrentamiento explotó. Lo que ocurrió en el gimnasio se esparció como un incendio incontrolable de boca en boca. Los alumnos susurraban en grupos, los ojos abiertos de par en par, la historia creciendo con proporciones casi míticas en cada relato.
Han Walker derribó a Marcus Thompson. La frase impactaba y resonaba por todas partes. Muchos no creían lo que oían, otros reían nerviosamente, pensando que era una broma, y algunos, los que presenciaron la escena, contaban cada detalle con reverencia y asombro genuino. El aire en la escuela, antes sofocante por el dominio y la opresión de Marcus, comenzaba a cambiar lentamente. Era palpable una nueva atmósfera de intensa curiosidad y un respeto inesperado hacia la chica. La figura de Han, antes invisible para la mayoría, ahora flotaba sobre todos como un enigma poderoso, una fuerza recién descubierta. Marcus corrió a casa, la humillación ardiendo en su rostro como una brasa viva. La imagen de Han, tan calma y en control, lo atormentaba, repitiéndose en su mente. Se encerró en su cuarto. El silencio de la casa lujosa era ensordecedor, amplificando el caos interno. Él, el dominador, el implacable, se derrumbaba por dentro, pedazo a pedazo. La rabia burbujeaba, intensa, pero ahora se mezclaba con una vergüenza inédita, corrosiva. Siempre había sido el fuerte, el intocable, el que imponía su voluntad. Ahora se sentía la burla, el débil. Sus puños golpeaban sordamente la pared del cuarto, no para herir a otros, sino por el dolor excruciante de su propia y aplastante derrota. Por primera vez en mucho tiempo, se veía no como un rey, sino como un niño frágil y expuesto, sin el control que tanto valoraba. En la escuela, el aire era palpablemente distinto. La noticia del enfrentamiento de Han contra Marcus resonaba por cada pasillo y aula, y una nueva, aunque tímida, valentía surgía entre los alumnos. Aquellos que antes caminaban encorvados, con miedo constante a la mirada y acciones de Marcus, ahora levantaban la cabeza un poco más, como si un peso se hubiese levantado de sus hombros. La opresión que los envolvía, una niebla constante de temor y sumisión, comenzaba a disiparse, lenta y delicadamente. Aquel enfrentamiento singular en el gimnasio, por más simple que pareciera, había roto un antiguo hechizo. Pequeños grupos de estudiantes conversaban abiertamente en los rincones, sin el temor habitual de ser escuchados o reprendidos. Se abría una puerta hacia un futuro donde la fuerza bruta no sería la única moneda de poder. La esperanza, frágil como una llama recién encendida, florecía, presente en los corazones de muchos. Han llegó a casa. El silencio de su habitación era un refugio bienvenido, pero también un recordatorio pesado de su realidad. La satisfacción de haber defendido por fin su dignidad y confrontado a Marcus era real y profunda, pero la sombra de Ghost la seguía como una advertencia constante. Aquella visibilidad inesperada que había ganado, su nombre comenzando a circular por los pasillos de la escuela con una nueva leyenda, traía consigo un riesgo inmenso y directo al secreto que protegía a David, su hermano. Repasaba mentalmente los movimientos que hizo, la frialdad calculada que mantuvo durante el enfrentamiento, la necesidad visceral de ese acto de defensa. Pero su mente volvía persistentemente a su hermano, tan frágil, tan dependiente de su doble vida y de sus ingresos secretos. El precio que pagaba por su fuerza oculta crecía cada día, y la balanza entre protección familiar y exposición personal pesaba cada vez más en su alma. La línea entre sus dos vidas se volvía peligrosamente delgada. En la dirección de la escuela, el murmullo era inevitable y la confusión palpable. La noticia del enfrentamiento llegó a los oídos de los profesores y directivos como una ola inesperada. Marcus Thompson, el hijo del alcalde y capitán del equipo, había sido públicamente humillado por Han Walker, la chica que nadie notaba. La gravedad del incidente era evidente y la situación sin precedentes. Intentaban en vano entender la dimensión del giro, el rey caído y la invisible, que se revelaba como una fuerza enigmática.
Aquello no era una simple pelea adolescente. Había algo inexplicable, una habilidad que no encajaba en los patrones. La autoridad habitual de la escuela, que siempre lo controlaba todo, parecía haber sido desafiada de una forma que nadie sabía cómo manejar, dejando un rastro de incertidumbre y admiración entre los adultos responsables. En los días siguientes al enfrentamiento en el gimnasio, Marcus Thompson ya no era el mismo. La humillación pública lo consumía como un fuego lento, carcomiendo su invencibilidad autoproclamada. Intentó, en vano, volver a su antigua pose de dominador, pero sus palabras carecían de amenaza, y la mirada de los otros alumnos ya no tenía miedo, sino una curiosidad fría, o peor, un desprecio velado. Se sentía un extraño en su propia piel, despojado de su identidad. La rabia que antes lo movía era ahora una angustia constante, un nudo en la garganta. Su fuerza física, antes su única moneda de poder y control, había fallado espectacularmente. Por primera vez veía el vacío en su vida, construida sobre el miedo ajeno y una superficialidad insostenible. Era la primera vez que enfrentaba una derrota tan visceral que no podía borrarse, una herida profunda en su orgullo que no cicatrizaba, obligándolo a una introspección dolorosa y humillante. En la escuela, el cambio era palpable e innegable. El aire, opresivo de antes, denso por la amenaza del bullying, se disolvió como niebla bajo el sol. La figura de Han, incluso en su discreción habitual en los pasillos, ahora llevaba un peso silencioso de respeto, un aura de quien había quebrado lo inquebrantable. Los matones, antes impunes y arrogantes, pensaban dos veces antes de actuar, sus sonrisas burlonas titubeaban. Los pasillos se volvían más ligeros, las risas de los alumnos más sueltas y verdaderas, libres de tensión. Las víctimas de acoso, que antes se escondían en los rincones y evitaban la mirada, comenzaban a levantar la cabeza un poco más, inspiradas por un coraje inesperado, una chispa encendida en aquel enfrentamiento. Aquel día en el gimnasio no fue solo una pelea escolar, fue un punto de inflexión incuestionable. El gesto de Han, aparentemente simple en su ejecución, desestabilizó el viejo sistema de poder, abriendo espacio para un entorno con más respeto y mucho menos temor. La rutina diaria de Han seguía siendo la misma por fuera, monótona y discreta, pero la invisibilidad que la había protegido durante tanto tiempo se desvaneció como el humo. Por los pasillos, las miradas hacia ella eran radicalmente distintas. Ya no eran de ignorancia o desprecio, sino de una curiosidad mezclada con respeto e incluso cierta reverencia. Algunos alumnos, antes asfixiados por el miedo a Marcus y sus acciones, ahora le lanzaban miradas de gratitud o una esperanza silenciosa. Algunos incluso intentaban acercarse tímidamente, buscando quizá una palabra de aliento o un consejo. El nombre Ghost, susurrado a lo lejos con una mezcla de miedo y fascinación, le provocaba un estremecimiento interno. Sentía el peso de una expectativa nueva e inesperada, no solo la que cargaba por David, sino la de toda una escuela que la veía como un nuevo símbolo. Sin embargo, esa nueva visibilidad era una carga pesada, un recordatorio constante del inmenso riesgo que había asumido. La vida de Marcus, por otro lado, se derrumbaba de forma vertiginosa y dolorosa. Sus amigos, antes fieles seguidores y cómplices de sus intimidaciones, comenzaron a alejarse sutilmente, percibiendo que el poder que los atraía se había evaporado. Las risas y adulaciones que lo rodeaban cesaron, reemplazadas por un silencio incómodo y miradas de desaprobación. En los pasillos, los susurros ahora eran sobre su caída vergonzosa, no sobre sus hazañas en el campo de fútbol. La vergüenza lo seguía como una sombra implacable, y la escuela, antes su reino, parecía ahora un lugar extraño, casi hostil,
En casa, la presión de sus padres era inmensa. Su padre, el alcalde, no aceptaba la exposición negativa y el escándalo público. Marcus estaba acorralado, enfrentado no solo a su derrota aplastante, sino a la soledad helada de quien lo pierde todo al construir sobre pilares falsos y opresión. Marcus pasaba sus días en una nube gris de angustia. La furia inicial que lo consumía dio paso a un vacío pesado y doloroso, y comenzó a verse a sí mismo con una claridad brutal e implacable. No era el rey intocable que creía ser, sino un chico arrogante, vacío por dentro, cuyas acciones solo causaban dolor. Desde lejos, observaba los pasillos de la escuela, que ahora parecían más ligeros, purificados de la atmósfera de miedo que tanto le gustaba imponer. Veía las miradas de los demás cambiar drásticamente y el peso de su propia crueldad, de cada intimidación que había cometido, lo aplastaba en un tormento silencioso. Aquella derrota en el gimnasio no fue solo física. Fue un espejo cruel y distorsionado que le mostraba la ruina que había creado para sí mismo y para los demás. El dolor era inmenso e insoportable, pero allí comenzaba un camino forzado de autoanálisis y quizás de una nueva percepción sobre sí mismo. La semilla plantada por Han en el gimnasio florecía lentamente, pero con fuerza innegable. La escuela, en efecto, ya no era la misma. Los susurros sobre Ghost se convirtieron en una fuerza silenciosa y omnipresente, un recordatorio constante de que el verdadero poder podía encontrarse en los lugares y personas más inesperadas. Estudiantes que antes ni siquiera la notaban, ahora la saludaban en los pasillos, con un gesto de cabeza, una sonrisa discreta o una mirada de respeto que ella jamás había recibido. Han mantenía su habitual discreción, su postura calmada e inalterada, pero sentía el peso de ese nuevo estatus, de esa nueva esperanza que se depositaba sobre ella. Aquel día, aquella acción singular y decisiva había redefinido las reglas invisibles del lugar, rompiendo el ciclo de opresión. El respeto ahora no emanaba del miedo ciego, sino de una admiración genuina y recién descubierta, construyendo un ambiente donde la opresión era mucho menos tolerada y el brillo de los demás más valorado. El incidente en el gimnasio se convirtió, con el tiempo, en una leyenda susurrada en los pasillos de la escuela, un evento que cambió la historia del lugar. Nadie, en realidad, supo jamás el verdadero origen de aquella fuerza y técnica sorprendentes de Han. Ella volvió a su rutina, aún discreta en sus movimientos, pero ahora con un aura distinta, un respeto no buscado, pero impuesto por la pura magnitud de su acto. El nombre Ghost permanecía como un misterio, un eco de lo que ella era en secreto, una vida paralela que la mayoría ni siquiera soñaba que existía. Su máxima prioridad, David, seguía moviendo cada paso, cada sacrificio que ella hacía. Pero ahora, la vida secreta que la definía estaba bajo un nuevo tipo de luz, una visibilidad peligrosa, y el riesgo de que su identidad fuera completamente descubierta aumentaba con cada día que alguien recordaba aquel enfrentamiento en el gimnasio. La quietud de Han ocultaba un mundo de luchas y motivos profundos que la escuela nunca llegaría a comprender del todo. Y así, de forma simple y abrupta, el tiempo pasó y la vida siguió su curso en la escuela, pero nunca volvió a ser la misma. Marcus Thompson, el antes intocable, nunca más fue el mismo. Su orgullo roto lo obligaba a una existencia nueva e incierta, un camino de reconstrucción cuyo final nadie podía prever. Han Walker, la chica que se atrevió a desafiar el sistema y reveló una fuerza misteriosa, continuaba su silenciosa travesía, cargando su secreto y su fuerza inquebrantable. El gimnasio, escenario de aquel día inolvidable y de aquella monumental reconfiguración, volvió a ser solo un gimnasio, un lugar de juegos y clases. No surgió ninguna gran explicación.
Ningún giro cinematográfico para cerrar todos los cabos sueltos. Solo quedó la memoria vívida de un momento aparentemente simple, pero devastador en sus consecuencias. Un día cualquiera, una chica, un acto de valentía que rompió cadenas. Y la reflexión quedó en el aire, flotando sobre todos los involucrados y quienes supieron de la historia, sin respuestas fáciles, para siempre. Lo que parecía solo una humillación pública, más se convirtió en la mayor lección de esa escuela. Nunca subestimes a alguien solo porque es callada, frágil o invisible. Han demostró que la verdadera fuerza muchas veces se esconde en el silencio y que incluso los más temidos pueden caer ante quien lucha por amor. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu me gusta y suscríbete ahora. Eso nos ayuda a seguir compartiendo historias reales y emocionantes como esta, que dan voz a los olvidados, esperanza a quienes sufren en silencio y valentía a quienes piensan en rendirse. No dejes que este mensaje se detenga. Aquí, comparte esta fuerza con nosotros.